Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información. En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Polaca a la Veracruzana, un ejercicio de periodismo independiente de televisión por internet. Y en esta ocasión vamos a abordar, fíjese usted, un problema no menor, las finanzas en la Universidad Veracruzana. Cheque usted el tema que vamos a abordar esta noche aquí en Polaca a la Veracruzana. El tema de las finanzas de la Universidad Veracruzana y particularmente la deuda o subsidio del gobierno del estado con esa casa de estudios acapara la atención de los medios informativos. El pasado 17 de agosto, en el marco de una reunión entre la rectora Sara Ladrón de Guevara y algunos diputados federales del PRI, PAN y Morena, se informó que la deuda del gobierno estatal con esa institución ascendía a 1.800 millones de pesos. El primer día de septiembre, entrevistada por medios informativos, la rectora Sara Ladrón de Guevara dijo que se trata de recursos que no ha depositado la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal, CEFIPLAN, y que esa situación afecta a los proyectos de infraestructura, retrasa las mejoras en las instalaciones y evita la ampliación de la matrícula escolar. En respuesta, el pasado 7 de septiembre, el gobernador Javier Duarte de Ochoa puntualizó que no se trata de un adeudo, sino de un subsidio sujeto a disponibilidad que, dijo, el gobierno aporta de manera generosa y solidaria porque cree en la universidad. Tras afirmar que a la UV no se le debe un centavo, el Ejecutivo sostuvo que durante su periodo al frente del gobierno estatal se han depositado recursos por más de 10.164 millones de pesos a dicha institución de educación superior. Sin embargo, en su segundo informe de actividades como responsable de la Rectoría, Sara Ladrón de Guevara volvió a dar cifras de lo que califica como adeudo del gobierno estatal con la Universidad Veracruzana. Señaló que el gobierno de la entidad y la federación tienen deudas con esa institución y que la cifra se acumula desde 2012 para alcanzar más de 4.800 millones de pesos. Dicha cantidad, según las cuentas de la Rectoría de la UV, deriva de 867 millones de pesos que correspondían a 2012 y que no ingresaron a las cuentas de la institución, 894 millones de 2013, 1.000 millones de 2014 y 2.080 millones de 2015. Deuda o subsidio. Lo cierto es que los recursos que ha dejado de recibir la Universidad Veracruzana amenazan las finanzas de la máxima casa de estudios de la entidad. Bueno, ya vio usted el tema que vamos a abordar esta noche aquí en Polaca, la Veracruzana. El tema de las finanzas en la Universidad Veracruzana, un tema pues nada menor, un tema delicado, para lo cual hemos invitado, fíjese usted,
a un ex rector de la Universidad Veracruzana, el doctor Víctor Arredondo, quien, por cierto, ya había estado en un anterior programa en Polaca la Veracruzana abordando otros asuntos, pero hoy lo hemos invitado porque, bueno, él más que nadie conoce este asunto, los tejes y manejes de la máxima casa de estudios. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Polaca. Muchas gracias, Pepe, por la invitación. Muchas gracias, Raimundo. Manuel, ha sido un placer haber estado con ustedes la ocasión anterior y estoy seguro que será nuevamente un momento muy agradable para todos. Raimundo Jiménez, autor de la columna Al pie de la letra. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Manuel, buenas noches. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y bueno, creo que el tema suena bastante interesante, sobre todo porque pues, hay una danza ahí de millones, ¿no? Y ¿qué es lo que también sorprende, ¿no? Que no haya coincidencia ni siquiera en las cifras, tanto por el lado del gobierno de Estado como de las propias autoridades de la Universidad Veracruzana, ¿no? Incluso hasta difieren entre las cifras que a veces maneja la secretaria de Administración y Finanzas con las cifras que maneja la propia rectora. Es cierto, la danza de los millones. Manuel Rosete Chávez, autor de la columna Apuntes y director general de Formato 7 en su versión impresa y Formato7.com en su versión digital, que es uno de los portales que transmiten Polaca a la Veracruzana.conversiones.com.mx, además de otros sitios web del norte, centro y sur del estado de Veracruz. Y déjeme decirle que cada semana se suman más sitios web para transmitir este programa. Manuel Rosete, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, doctor, buenas noches, Ray, buenas noches. Sí, como dice Ray, que alguien nos explique, ¿no? Porque son demasiadas cifras y son cifras de miles de millones, no es cualquier cantidad, ¿no? Es demasiado dinero el que anda ahí bailando. Pero además tenemos una fuente de primerísima mano, porque no solamente, bueno, fue rector, además el primer rector de la era autónoma de la Universidad Veracruzana, sino que después, a partir de 2004, pasó a ser titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, que eso también le permitió tener acceso a información privilegiada y pues irle dando seguimiento también al comportamiento financiero de la máxima casa de estudios, ¿no? Pues sí, efectivamente, creo que es un tema fundamental y lo es no solamente para la universidad, lo es y debe serlo así para la sociedad veracruzana y desde luego como parte de la sociedad veracruzana el gobierno del Estado. O sea, aquí estamos hablando de una de las instituciones más importantes para el futuro de Veracruz. Es donde la máxima casa de estudios del Estado forma a los nuevos profesionales, desarrolla investigación de frontera en varias líneas de su especialidad y también un papel muy relevante en su historia. Lleva a la sociedad veracruzana, al país y a otras fronteras la gran riqueza cultural de nuestro Estado. Entonces es una institución muy importante, es una institución de corte estratégico para Veracruz y el país y por ello sí es bueno analizar con más detalle sin necesariamente tomar partidos, porque esto no es un asunto de quién tiene o no la razón, es a mi juicio, un estudio, requiere un estudio profundo, serio, que lleve a la precisión exacta de las cifras. Y creo que en parte del manejo de las cifras, sin duda también han tenido que ver los medios de comunicación. Y no me refiero necesariamente a Polaca la Veracruzana, porque ustedes nos han metido a analizar los datos y demás, y porque creo que esto, como yo siempre lo dije desde un principio, corresponde a que la Oficina de Finanzas de la Universidad Veracruzana se reúna con los expertos de las finanzas del Estado de Veracruz, revisen el historial de los últimos años. Por fortuna, en nuestra administración salió un pequeño rubro de un subsidio adicional que nos otorgaba el Estado, que ese tuvo una vida temporal. Pudimos nosotros acercarnos y dejar cuentas muy claras en lo que se refería
a cuáles eran los ingresos federales, los ingresos que nos provenían del Estado, nuestros propios recursos generados por diversas fuentes y lo más importante, lo que se hizo con ese recurso, lo que fue gasto corriente, inversión física, inversión en tecnología, en cursos, etcétera. O sea, es un ejercicio completo y eso lo viene haciendo la universidad, desde luego. Lo que observamos en el informe de la rectora Sara Ladrón de Guevara fue una definición muy clara de cómo, de los años que aparecen en la tabla que vimos hace un momento, los últimos 5 años, cómo ha venido la evolución en términos de recursos que no ingresaron a la cuenta universitaria y que estaban programados. Doctor, ¿me permite que le sí. interrumpa? Me gustaría precisar una cosa. ¿Es obligación del Estado, apoyar a la universidad o es un acto generoso del gobernador, como lo dijo? Bueno, yo creo que es ambas cosas, cuando se hacen a tiempo, con oportunidad, y cuando no hay posibilidades se resuelven en lo más pronto posible. Pero sin duda, la obligación del Estado mexicano, hablando con mayúsculas, que implica al gobierno federal, los estatales, a las instituciones manejadas por el propio Estado mexicano, etcétera, e incluso la propia sociedad. Es una obligación del Estado mexicano garantizar una educación gratuita y laica para la población, y particularmente para aquellos que no pueden obtener su educación a través de una institución privada o particular. Eso está en la Constitución, está en la Ley de Coordinación para la Educación Superior, está desde luego definido ya como el subsidio que se otorga a todas las universidades del país en el presupuesto de egresos de la Federación, en el PEF, donde ya la Cámara de Diputados determina para el universo de las universidades públicas estatales de todo el país es tanto. Esa figura, ¿cómo se cuantifica? Y lo puedo hablar con mucha tranquilidad, porque en mi cargo anterior de rector, como director general de Educación Superior, a mí me tocaba precisamente trabajar los subsidios federales para las universidades. En esta parte, que complementaría lo que Raimundo bien describía de la experiencia que tuvimos también en el otro lado de la cancha, ya sí, teniendo que tratar con el gobierno federal. Y hay que hacerlo también. En el caso de, ya el momento en que el presupuesto de egresos de la Federación aparece dictaminado, ya es un presupuesto que se debe de ejercer tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados. Por eso es que hay mucha controversia después, cuando a lo largo del ejercicio anual hay recortes, porque hay una autorización ya de la autoridad legislativa. Entonces los recortes muchas veces son cuestionables. En estos días está sucediendo un recorte, bueno, yo diría varios recortes en varios sectores. Sí. Hace un par de días me decía el director general de Educación Superior de la SEP que le acababan de anunciar ese día, antier, un recorte de 1,000 millones de pesos en recursos que van etiquetados a proyectos de innovación y desarrollo. Hace 2 días. Entonces, ¿qué sucede cuando hay un presupuesto de egresos de la Federación y en el camino, en su ejercicio, se recorta? Bueno, pues hay una controversia. El gobierno federal, que en este caso se compone, como ustedes perfectamente saben, en materia ya de finanzas educativas de la Secretaría de Educación Pública y la propia Secretaría de Hacienda, ya tienen acordada una fórmula preestablecida de cómo dividir toda la canasta de recursos de las universidades. ¿Y esa fórmula cómo se obtiene? Se observan las relaciones de participación de cada estado con su universidad estatal como factor histórico. Por ejemplo, en Veracruz el factor histórico de coparticipación había sido 54
el Estado de Veracruz y 46 la Federación. Este factor en el país es inmensamente diverso. En Colima, el gobierno del Estado le pone el 7% y la Federación el 93%. Esto les ilustra a ustedes la desigualdad que hay y han sido, digamos, participaciones que se tomaron ya a partir de lo histórico y se incorporaron como fórmulas de cálculo. Entonces, para el caso de Veracruz, una vez definida la canasta, se observa cuál fue el presupuesto del año anterior. Siempre se le había definido como un presupuesto irreductible. Esto quiere decir que ya un presupuesto asignado un año anterior no se puede reducir, no se le pueden mochar recursos. Se toma eso como base, se aplica el incremento que hubo en el índice de inflación de acuerdo al Banco de México, y eso se multiplica en el segmento que va a gastos de operación que no sean nómina y todo lo que tiene que ver con sueldos y prestaciones. A la canasta de nómina y prestaciones se le aplica el incremento salarial ya aprobado desde noviembre del año anterior en las negociaciones que tiene el gobierno federal con la UNAM. Históricamente se ha utilizado el incremento salarial que tiene la UNAM como la base para otorgar el incremento en la bolsa de sueldos y prestaciones. Entonces, hay una serie de elementos que ya van configurando el presupuesto para cada universidad. Resumiendo, se toma el del año anterior, la participación que ha habido históricamente en la participación de Estado y Federación para una universidad en particular, los índices inflacionarios y lo que sería el factor de crecimiento vía la negociación salarial que se hace con la UNAM 2 meses antes de que inicie el año fiscal. Después hay otros, eso es, vamos a decir, es principalmente lo que se denomina el presupuesto ordinario, que en un siguiente año se convertirá en irreductible. Como ustedes pueden ver, ahí en esta fórmula ya hay un compromiso de la Federación y un compromiso del Estado, de cada gobierno del Estado, que luego se lleva a una firma de un convenio tripartita. Cada universidad del país firma su convenio con la Federación y con el gobierno del Estado, y ahí hay un convenio que nuevamente determina una obligatoriedad. Esto se traduce después en el presupuesto de egresos del Estado, que lo aprueba la Cámara de Diputados, y yo lo que quiero aquí resaltar es lo siguiente: hay una serie de pasos, momentos que van sucediendo en donde van implicando un reconocimiento de obligación que yo diría, no es solamente, para resumir, Raimundo, y perdona mi largo comentario, no es solamente un asunto de obligación legal, obligación administrativa. Yo diría que es un asunto de obligación moral de un gobierno hacia su máxima casa de estudios, es una obligación de carácter moral, es una institución que tiene altos fines y es una obligación social, estratégica. Entonces, digamos que es un soporte muy, muy sólido. Sin embargo, yo creo que en la discusión que hubo, derivada de comentarios del gobernador en torno a este tema, hubo la intención de explicar semánticamente la diferencia entre lo que es un subsidio, lo que es un adeudo a un proveedor o una deuda contraída, y ahí fue donde siento que dio pauta para que hubiera confusión, surgiera toda esta discusión. Ahora, dicho lo anterior, creo que para saldar los números exactos,
sí plenamente hay que ver lo que está presentando la universidad sustentado en sus cuentas de ingresos, en sus cuentas auditadas, que además envía cada año ya auditadas como cuenta pública, y también en las cuentas públicas del gobierno del Estado, en donde se ve sus ingresos, a dónde ha egresado, los registros de las cuentas de banco, etcétera. O sea, ese es un asunto que tiene solución, digamos, y que no es complejo, determinar las cifras y los números. Y ahí es en donde creo que sobre de esto debe de ir la importancia de que el Estado de Veracruz pueda, a final de cuentas, tener las condiciones de mantener un proyecto estratégico como la Universidad Veracruzana, y además yo diría en crecimiento, y también los otros compromisos y los otros proyectos que son importantes para nuestro desarrollo estatal. Bueno, pero el punto aquí es que el gobernador en una conferencia de prensa hace algunas semanas, citando por cierto al diccionario Larousse, dijo que bueno, que el subsidio equivale a una responsabilidad, no no es un compromiso con la Universidad Veracruzana. O sea, que puede o no apoyar a la universidad, o sea, no es una obligación, ¿no? Miren, hay una discusión técnica entre expertos si lo que es el financiamiento directo del Estado mexicano, sea federación, sea gobierno estatal, se le otorga a la institución, se debe de llamar como subsidio. Los técnicos discuten eso, les voy a decir por qué. El subsidio se entrega de parte del gobierno a un organismo que no es gubernamental. En este caso, el de la universidad es un organismo descentralizado, autónomo. O sea, entonces, no cumple con el primer criterio y tampoco cumple con el segundo criterio de subsidio, que es que debe de ser temporal. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Técnicamente, el concepto de subsidio se interpretaría por los técnicos rigurosos que debe de ser temporal, no es una cosa permanente, no es una asignación de financiamiento permanente. Y por eso también se dice que en el presupuesto de egresos de la Federación no debería estar metido el financiamiento de las universidades en la parte de subsidios, sino en la parte de asignaciones directas. Pero esas son discusiones técnicas, semánticas, que no llevan a nada. Lo importante, como bien lo dices, es tener la expresión clara del gobierno en el sentido de que si hay el interés, hay la prioridad y desde luego que hay el compromiso de darle el subsidio que históricamente se le ha otorgado a la universidad y que además implica también un subsidio o un financiamiento en crecimiento dependiendo de los proyectos que la propia universidad vaya desarrollando. Debe ser un compromiso moral, más que nada, ¿no? Sí, no, también legal. ¿Y legal? Sí, porque aparece en la Constitución, en la Ley de Coordinación, por ahí en una de las leyes, bueno, en la Ley de Autonomía, la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, que fue creada por la legislatura del Estado, ahí se establece la obligatoriedad del gobierno del Estado en el financiamiento a la universidad. Hay algunas digamos, expresiones jurídicas, sean leyes o sean ya norma técnica, que deja por ahí sentado en algunas ocasiones dependiendo de la disponibilidad. Y esto a los estudiosos de la técnica jurídica, como el licenciado Rafael Ortiz, que acá nos escucha, no, les considera que no es una cuestión pertinente y que hay que hacer ajustes, y de hecho que hay que hacer cambios importantes en todo lo que es la ley, todo el marco legal de la educación en México. Ya con las reformas que ha habido ahora y todo esto, implica ya una revisión exhaustiva. Entonces, si hay una obligación legal, sí hay también una expresión de condicionalidad, pero
creo que para cualquier gobierno, desde el gobierno de la República, el presidente, hasta los gobiernos municipales, porque ojo, también los gobiernos municipales deben de participar en el financiamiento de las universidades públicas. Es un dato interesantísimo. Claro. Y yo como rector, basado en ese principio, negociamos, por ejemplo, con el presidente municipal de Iztaxoquitlán, pegadito a... Ellos usaron un año de su presupuesto público del ramo, creo que era el 33, con 50 millones de pesos, compraron 50 hectáreas, no, perdón, eran menos, eran 25 millones de pesos, 50 hectáreas, y nos la donaron a la universidad para hacer ahí el campus de Orizaba, el nuevo, el que está en Iztaxoquitlán. Sí. En Córdoba también obtuvimos una donación interesante del municipio junto con otros privados para el campus de la universidad. En Coatzacoalcos, siendo presidente Marcelo Montiel, que fue muy activo en la relación con la universidad, nos apoyó enormemente también en desarrollos de parte del nuevo campus que estábamos desarrollando ahí en Coatzacoalcos, las áreas de estacionamiento, áreas verdes, en fin. O sea, y así encontramos varios presidentes municipales que cuando hablan, porque a ellos también les interesa que su municipio, la visión del de Iztaxoquitlán fue espectacular. Un municipio que tenía todo el complejo de fábricas y demás, sí, de repente tremendo. Tiene el potencial y genera empleos la universidad y crea círculos virtuosos, ¿no? Claro. Entonces, es en ese sentido como hay disposiciones que hablan de la participación del gobierno federal, estatal y municipal en el financiamiento de las universidades públicas estatales. Doctor, total, ¿cuál es la deuda entonces del gobierno del Estado a la universidad? Yo preferiría que esa la decidieran y nos lo dijeran ya el gobierno del Estado y la universidad. Yo confío en las cifras que ha aportado la rectora, porque son cifras verificables. De hecho, Cefiplan no ha dicho nada más debemos esto o aquello. Ellos han hablado de que están buscando la disponibilidad para entregar los compromisos pendientes. Yo entiendo que Cefiplan no ha dado una cifra todavía. Lo que sí ha sucedido es que ha habido distintas versiones de las cifras presentadas por la rectora. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos dialogando con el doctor Víctor Arredondo Álvarez, exrector de la Universidad Veracruzana, y el tema es las finanzas de la máxima casa de estudios. Hacemos una pausa, regresamos, no se desconecte. En Orizaba y la región, la información precisa y oportuna se encuentra en Diario Noticias. Reportajes, columnas, deportes y un poco de humor con las caricaturas de Moraliux y Rocha Garfias. Solo accesa a la siguiente dirección: www.diarionoticias.com.mx y ponte al día con la mejor información. Recuerda que Diario Noticias es periodismo diferente. Formato 7. El portal de noticias de Veracruz con la mejor información tanto impresa como digital. Estado, municipios, política, reportajes y la colaboración de los mejores columnistas del Estado. Formato 7. Siempre a la vanguardia de la información.
En versiones.com.mx estamos comprometidos con la información. Es por eso que buscamos todos los ángulos de la noticia. El resultado a un año está a la vista. Gracias por su preferencia. Versiones.com.mx, un portal de noticias que es un referente obligado en Veracruz y otras latitudes. Graves en el sentido de que puede dificultar muchas de las acciones que son en beneficio de nuestros educandos y también afecta a algunas de las actividades que tienen que realizar los académicos para tener una mejor respuesta ante las condiciones que se presentan día a día y para tener en alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios. Pues tengo entendido que los recursos se les han otorgado, pero se han sido mal administrados, no han sido llevados conforme a lo que se tiene que plantear en la universidad, ¿no? Muchas facultades padecen de aulas que estén al nivel de las mejores universidades, ¿no? Yo creo que son problemas que el gobierno debe de atacar con mucha seriedad, puesto que somos la máxima casa de estudios. Y sabemos que todo estado, toda nación, la parte primordial es la educación. Y aquí estamos hablando de la educación superior. Y creo que si se jacta o se llega a sectorizar mucho el presupuesto a la universidad, hay muchos programas prioritarios que se van a dejar de hacer y por ende van a afectar al avance académico. Por mi parte, estudio biología y sí llega a afectarnos bastante. Por ejemplo, para realizar prácticas en campo, a veces estamos limitados en recursos y no tenemos materiales o tiempo necesario para hacer una estancia completa y hacer un trabajo mejor hecho. Por la parte del laboratorio también nos afecta porque no tenemos a veces reactivos o materiales que necesitamos para hacer las prácticas. Estaría genial que se lo pagara. Digo, porque también es para nosotros, somos ahora sí que como el futuro de este estado y que nos lo pagaran a la rectora y que eso ayudara a nosotros como estudiantes estaría perfecto. De por sí el gobierno está endeudado y lo hemos visto también en las noticias que está endeudado ahorita con lo de los centroamericanos y todo eso. Entonces, de alguna manera, no de alguna manera, más bien nos afecta todo eso, ¿no? Todas las deudas que tiene el gobierno y yo digo que todas las deudas que le debe a la propia universidad. Pues obviamente yo opino que el gobierno tiene que dar prioridades nuevamente, ¿no? Creo que las naciones que han salido adelante en función de su estructura, de su progreso per cápita, es porque le han apostado a la educación, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno, vuelvo a repetir, nuestra máxima casa de estudios es el culmen de la educación aquí en el estado. Bueno, claro, pues muchos planes que hay para hacer no se pudieran hacer, ¿no? No sé cuáles son esos planes, pero evidentemente que deben ejecutar obras, comprar reactivos, comprar equipos de laboratorio. Pues yo creo que va a haber recorte de ciertos sectores, sería deportivos y de investigación principalmente. Que si tenemos algunas acciones a realizar, por ejemplo, incluso intercambio con algunas instituciones del extranjero, entonces si no hay recursos para dar ese apoyo a académicos o a los estudiantes que tienen una calificación pues buena y que se hacen elegibles para esa acción, pues eso realmente impide que todo camine sobre ruedas y yo creo que es en detrimento de nuestra máxima casa de estudios. Nos afecta de manera tremenda en todos los sectores, en todos los ámbitos. Yo que estoy en el ámbito deportivo, hay muchos programas que de alguna manera se dejan de hacer porque pues el dinero no fluye. Nosotros tenemos ya programas establecidos, desarrollados,
entregados con mucho tiempo de anticipación, desde más de un año, porque así lo exige la universidad. O sea, creo que somos muy organizados en ese sentido, y el no tener el dinero en el momento que se requiere para sacar los avances correspondientes afecta demasiado. Qué bueno que nos sigue aquí en Polaca, la Veracruzana. Seguimos charlando con Víctor Arredondo Álvarez, ex rector de la Universidad Veracruzana. Y bueno, recientemente el gobernador Javier Duarte de Ochoa lo dijo de manera muy clara: no le debo nada a la Universidad Veracruzana. Pero bueno, sabemos que hay alrededor de 2,000 millones de pesos que se deben, ¿no? Es lo que ha estado mostrando la rectora. Tengo entendido que hoy mismo hizo una declaración al respecto, y que si era necesario recurriría al Congreso del Estado si es invitada, para dar cifras, mostrar el punto de vista de la universidad. Y ella lo ha manejado de manera, digamos, bastante cordial el tema. Este mismo tema en otras universidades y en otros estados ha sido fuente de grandes expresiones de desacuerdo, y a final de cuentas aquí lo importante es aclarar que el gobierno sí tiene el interés de dar los respaldos que la universidad necesita, que son de un momento importante y resultado importante de un compromiso de diversos tipos, y bueno, también todos los veracruzanos sabemos el asunto de la disponibilidad derivado de las finanzas públicas en Veracruz. En el sondeo, doctor, los universitarios, a mí me sorprende que estén tan conscientes, no nada más de el adeudo que tiene el gobierno con la universidad, sino de los adeudos que tiene con muchas instituciones y muchos compromisos que tiene pendientes, ¿no? Sí. Yo creo que la deuda del gobierno del Estado es una deuda fuerte que impide que cumpla con la universidad y con muchas gentes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Manuel, y creo que acá coincidimos todos. El asunto de las finanzas de Veracruz, las finanzas públicas de Veracruz, dada la circunstancia que observamos actual, debe ser un tema que se abra, que sea expresado ante la sociedad de manera clara, y también que se busquen formas de que los veracruzanos, y aquí ya no entran los partidos, no entran los candidatos, que los veracruzanos nos pongamos de acuerdo en una estrategia que nos permita ser eficaces, al menos en 4 frentes. Uno, en la negociación del gobierno de Veracruz con el gobierno federal, y específicamente con la Secretaría de Hacienda. Los voy a enumerar y luego entro a analizar cada uno de ellos. Otro tema tiene que ver con que tengamos elementos de parte de quienes han administrado y gestionado el manejo de la deuda pública, cuáles han sido los mecanismos, negociaciones y condiciones que han llevado a un crecimiento de la deuda, a mi juicio, una deuda que se ha multiplicado por 3, casi por 3, a partir del inicio de este gobierno, que en el anterior ya la había multiplicado casi por 10. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Porque este es un asunto que cuando analizamos, como voy a tratar de hacerlo, ejemplos de deudas públicas que son inmanejables y que llevan al shock financiero, necesitan realmente estudiarse y comunicarse bien. El tercer asunto es que todos en Veracruz
debemos estar parejos en este tema, porque hasta ahora los que hemos pagado la deuda somos los ciudadanos con los servicios públicos, somos o son los pensionados, los asalariados del gobierno que no reciben sus sueldos a tiempo, las empresas que le dan servicios y le venden bienes al gobierno de Veracruz. Y hay un sector que es el que no veo que le ha entrado también con su aportación en esta circunstancia difícil, que son los funcionarios de gobierno y el aparato legislativo. Pondría a un lado el judicial por las implicaciones que tiene de que ellos sí garanticemos que estén bien pagados y hagan su trabajo bien en términos sobre todo de la seguridad. Pero entonces, y el cuarto es analizar bien, y si ha habido ahí malos manejos de ciertos funcionarios que se han reportado en los medios, que se haga una evaluación, indagación a fondo, y que esto se resuelva antes de que venga otro gobierno, el que sea, a tener que hacer la tarea. Porque esto sería entonces lo que llevaría a una convocatoria social y un soporte de Veracruz a lo que se define como estrategia para resolver un problema que es de mucho fondo. En el primer caso, hablábamos entonces de cómo llevar la relación de la negociación entre Veracruz y el gobierno federal. Veracruz es un estado que a lo largo de su historia ha sido muy generoso mediante el pacto federal con el resto de la nación. Veracruz ha sido un estado que le ha dado grandes aportes al país en términos fiscales, a través de su petróleo, de su energía eléctrica, de su producción agropecuaria, de algunas facetas de la producción industrial. No somos un estado muy destacado en temas como otros en esa materia, y desde luego todo lo relativo al turismo y la cuestión comercial, sobre todo a través de la actividad portuaria. Entonces, Veracruz le ha entregado desde los primeros años de vida del México independiente, previo y posterior a la Revolución Mexicana y la constitución de todo lo que es el Estado moderno mexicano actual, Veracruz ha sido cumplidor, generoso, y ha aportado mucho más que otros estados del país cuando hacemos el balance completo de la historia. Si ahora Veracruz está en una circunstancia compleja que puede, si no se resuelve, llevar a problemas graves que no hemos conocido en la historia de Veracruz, la Federación tiene que ser muy sensible, tiene que responder al pacto fiscal nacional, federal, y debe demostrar la misma proclividad de apoyo que hoy la Federación muestra a ciertos estados, donde hay uno que siempre, todas las inversiones, innovaciones, proyectos nuevos y demás, se está llevando todo. En el pacto federal, el gobierno debe de ser muy cuidadoso en términos de los equilibrios, pero también debe estar muy atento a que si hay un estado que va a estar en problemas, que puede estarlo serios, debe de regresar con una política muy bien de gran solidaridad. Y hay muchos temas, los voy a dejar para después, que el gobierno de Veracruz puede negociar en esta transacción con el gobierno federal. Entre otros, yo decía, el boquete financiero que se generó a partir del cambio de la fórmula de educación básica que a Veracruz, mis cálculos aproximados, eso hay que hacerlo seriamente, puede llegar a los 10,000 millones de pesos. El segundo aspecto que decíamos tiene que ver con la manera en la que se comunica. Todos los expertos en finanzas públicas
y sobre todo en los temas de deuda, hablan de que se deben de transparentar los términos, las condiciones, para que la sociedad esté detrás de las medidas. Si la sociedad siente que las cifras no son exactas, que se le está engañando, en lugar de apoyar medidas, se rebelan ante cualquier cosa que plantee un gobierno. Eso la historia lo indica con toda claridad. Pero además estamos en un terreno muy resbaloso. El terreno de la deuda pública, cuando tomamos como ejemplo los casos de la deuda pública externa de los países frente a las bancas, vemos que son tratos verdaderamente inaceptables. Ustedes conocen bien los últimos datos que han salido de que de 2000 a 2015 México ha pagado 153,000 millones de dólares de intereses y amortización de deuda, de una deuda que en el año 2000 era de 70,000 millones. Y ha pagado 513,000 millones de intereses, más la parte de amortización a capital. Y a pesar de ese pago, ahorita en 2015, esa misma deuda es de 150,000 millones de dólares. La que en 70 era, en 2000 era de 70, ahora es es el doble. Entonces, con todo lo que pagamos, 7 veces pagamos lo que se debía originalmente, y con todo lo que pagamos 7 veces en 15 años, seguimos debiendo el doble. Entonces, estas circunstancias del manejo financiero con los créditos, con los bancos, hay que tener toda una estrategia de equipos muy expertos en el tema de cómo se manejan las condiciones de endeudamiento, de préstamos y demás cosas. Pero a final de cuentas, a donde voy es que hay que tener la certidumbre de que las cosas se han tratado de hacer bien. Yo he comentado ya que si en la anterior administración se pasó de una deuda de 3.500 a 30 y tantos mil, eso creció 10 veces. Sí. Y ahora de 30 y tantos mil, alrededor de 80 y tantos mil, como se ha dicho, pero ahí hay cifras también. Ahí hay cifras y se está haciendo investigación más a profundidad de un equipo muy sólido de investigadores de la Universidad Veracruzana que tienen datos muy interesantes sobre algunos de los aspectos que yo aquí he mencionado. Ahora, el tercer punto, si hay una obligación del gobierno federal de venir y darle atención a Veracruz, y además de manera oportuna, que no se esperen a que estén los conflictos en las calles. Si debemos de conocer todos los términos de la negociación de la deuda, también el gobierno del Estado, y esto lo señalan todos los expertos, a quienes menos hay que sacrificar en todo este tema, es a los asalariados, a los pensionados y a las empresas. Porque si a estos tres se les afecta, el consumo interno se reduce, se caen los ingresos fiscales, desaparecen las empresas que tanto año costó levantarlas y la actividad económica decae, y si junto con eso no hay la segunda condición que hablaba, transparencia y claridad social, la inversión externa, sea nacional o sea de otros países, no va a llegar a Veracruz. Dado este análisis, el cuarto punto nos lleva a preguntarnos los cómos. ¿Cómo se puede realmente resolver esto y hacerlo bien? Y yo diría, ya no se podría dejar las cosas como están y salir por la puerta de atrás, porque ya el volumen de lo que estamos hablando es de una magnitud relevante.
yo creo que esto debe de hacerse a través de una transparencia, manejo transparente, describir las cosas como son, lo que se ha hecho, cuáles han sido las condiciones que han generado determinados desfases, porque ahorita el principal desfase en Veracruz es el flujo financiero, no hay dinero. Y se observa que no hay dinero para pagar lo elemental. Ya el punto es que no tiene dinero la Universidad Veracruzana y el gobierno del estado le debe, ¿no? Sí, entonces yo creo que las principales acciones prioritarias es regresar a lo que hablábamos, atender primero los compromisos que pegan en la población, y hablábamos de algunos ejemplos, de las instituciones que son relevantes para el mantenimiento de una concepción de que las cosas están funcionando. Un observador externo a Veracruz que vea, no, pues aquí no se le está pagando, aquí y allá, y tampoco a la universidad, por más que se hable de certidumbre, esos indicadores son muy importantes y llevan a evitar la realización de alianzas estratégicas en el Estado y de inversiones. Doctor, en ese análisis que hace de los 4 puntos, hay una, para mí, una conclusión. Si no se resuelve pronto este asunto de la deuda pública, estamos ante el riesgo de que se paralice el Estado. Yo veo que dependiendo de cómo estén los pagos obligados de las bancas con las que se ha contratado deuda, no conocemos, digamos, por parte del gobierno esa información. Se está estudiando esto, se está investigando a partir de la universidad, pero dependiendo de cómo estén los flujos y obligaciones, puede haber un shock financiero. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que al no obtener dinero para cumplir con lo convenido con la banca, se tenga que hacer y luego con la presión de los sectores que no están recibiendo el financiamiento, puede haber un shock financiero, y eso nos lleva a otros escenarios. Sin embargo, hay algunas situaciones paradójicas, ¿no? Porque por un lado, bueno, lo que usted comenta, que es un punto de vista muy similar, coincidente con el que han externado incluso algunos académicos de la propia Universidad Veracruzana, que le han dado seguimiento al tema financiero del gobierno del Estado. Hilario Barcelata, por ejemplo. Y que incluso, bueno, ha incomodado a altos funcionarios del gobierno del Estado, que la semana pasada salieron a responder de alguna manera, presentando los dictámenes de dos calificadoras internacionales, que en su dictamen establecían que las finanzas del gobierno del Estado eran estables y que no preveían un riesgo. Y esos dictámenes pueden ser hasta ciertos, pero hay que decir en qué indicadores se basaron. O sea, si un médico a mí me hace mi diagnóstico, presión, acá, va a decir que estoy bien. Pero si ya me suma más indicadores y ve análisis de sangre y ve mis demás deficiencias, entonces ya va a decir, espérate, estabas así, pero ya viéndote más a fondo y con otros indicadores complementarios, ya es otra cosa. Pero aquí yo creo que muchos de nuestros temas de debate se podrían resolver con la transparencia de la información. Exacto. Porque, digo, los principales preocupados ahora en este tema, sin duda deben de ser los funcionarios del gobierno de Veracruz. Y los que aspiran a sin gobernar, duda son los más, digo, son los que tienen la gran responsabilidad de todo tipo y frente a la sociedad. Entonces, en realidad lo que necesitan es compartir, demostrar en dónde y hacer una convocatoria, porque en esta todos tenemos que ir juntos. Sí. O sea, se trata de Veracruz, se trata de la población. Miren,
La deuda veracruzana significaría, si estamos más o menos en los rangos en los que hablan los investigadores, de que cada niño que nazca en Veracruz, de que cada niño, hasta los jóvenes de 15 años, para resolver la deuda de Veracruz, y son 6 millones de personas, tendrían que pagar entre 15,000 y 16,000 pesos. O sea, entre 15 y 16,000 pesos. 17,000 pesos. Ese es, vamos a decir, una especie de cuantificación del impacto social de lo que estamos hablando. O sea, la deuda es un asunto social, no solamente es gubernamental. Es el futuro de Veracruz. Nos hipotecaron. O sea, el tema aquí es cómo se puede hacer la mejor estrategia para bien de Veracruz. Y no se, o sea, habrá quienes brincarán y dirán, no, él está hablando así porque trae esto y trae aquello, o hay, pero aquí lo que realmente tenemos que hacer es, como veracruzanos, pensar dónde nos vamos a parar, dónde queremos ver a Veracruz en los próximos años. La realidad, ¿no? Basados en la realidad. Exacto. Muy bien, pues muy interesante, en verdad, la charla con el doctor Víctor Arredondo Álvarez. Hemos llegado al final de su programa Polaca la Veracruzana. Le agradecemos mucho su atención y a este tema tan importante de las finanzas de la Universidad Veracruzana. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho pues todas estas luces que nos ha arrojado sobre el tema, doctor Víctor Arredondo Álvarez. Pues muchas gracias a ustedes, Pepe, Manuel, Raimundo. Siempre es un placer charlar con gente tan informada, porque yo decía hace un rato a Manuel, ese debe ser para ustedes un momento como periodistas espectacular, porque tienen temas de sobra, pero los felicito realmente, porque este espacio, Polaca la Veracruzana, se está constituyendo en un foro donde la gente observa que se puede hablar con apertura, que observa que es un periodismo serio, de gente muy destacada en el periodismo veracruzano y nacional, y para mí es un placer aceptarles esta invitación, y esperemos, si hay otra por allá, lo haremos también con mucho gusto. Muchas gracias, doctor, muy amable, nos ilustró mucho. Por supuesto. No nada más sobre la universidad, sobre muchos general, temas, sobre todo. Sobre la deuda de Veracruz y lo que tenemos que hacer para enfrentarla. Y lo que debes, y deben tus hijos y los hijos de tus hijos. No, mis nietos. Están endrogados. Esperemos que sea antes de eso. Sí. Raimundo Jiménez, muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias, Manuel, gracias, doctor, por acompañarnos. Y bueno, aunque nos vamos un poco pesimistas, a ver si podemos conciliar el sueño. Bueno, mi intención es exactamente lo contrario, que veamos maneras de cómo cada quien puede aportar desde su cancha para la mejoría que Veracruz merece, ¿no? Superar, claro. Sí. Manuel Rosete Chávez, muchas gracias. A ti, Pepe, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Ray, gracias. Pero sobre todo, gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora aquí en Polaca la Veracruzana. Muchas gracias, buenas noches, que descanse.